otro tiene que perder. Y aquí hablamos de una victoria. Hubo alguien que venció. O sea que alguien ganó y alguien perdió. Alguien tuvo victoria y alguien fue derrotado. Alguien triunfó y alguien fracasó. Donde hay un vencedor y un vencido, tuvo que haber habido una lucha, ¿cierto o falso? Un encuentro de fuerzas, vamos a decirlo así. Y aquí es fe versus mundo. En este cuadrilátero está enfrentada la fe versus el mundo. Donde hay un vencedor y un vencido, tuvo que haber una lucha, una contienda, una disputa, un pleito, una batalla, una pelea. ¿Y quiénes son las partes en esta contienda? La fe y el mundo. Y hay una victoria. Y la victoria del creyente en esta lucha, porque nosotros estamos en esta lucha. Porque la fe que vence al mundo es nuestra fe. O sea que nosotros estamos metidos en esa lucha y nosotros estamos metidos en esa victoria. La victoria del creyente en esta lucha está garantizada con la victoria de Cristo. ¡Aleluya! Que obtuvo por nosotros en la cruz. Santo. Y la fe es nuestra arma en esa victoria, en esa batalla. Gloria al Señor. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como Él venció al mundo, pues ha garantizado nuestra victoria sobre el mundo. Amén. Y cuando te dice que te da victoria, también te dice que vas a tener aflicción. O sea que la lucha, la batalla, la guerra no está eliminada. Porque Él venció al mundo, no quiere decir que nosotros no vamos a tener que entrar en esa lucha también. Que está garantizada la victoria, pero no te está quitando la batalla. Porque dice: vas a tener aflicción. Y lo dice Jesucristo: en el mundo, en este mundo, vamos a tener aflicción. No te está diciendo que no vas a tener que luchar con el mundo, porque no puede haber victoria si no hay lucha. Eso está claro. Amén. Para ser vencedores, para ser victoriosos, tenemos que haber atravesado por una contienda y haber prevalecido. Amén. Amén. Y lo repito porque queremos ser victoriosos, pero no queremos tener lucha. Queremos estar en victoria, pero sin batalla. Y es imposible. Sin enemigo, sin batalla, sin campo de batalla, no puede haber una victoria, no se puede declarar victoria. Tendréis aflicción, quiere decir que va a haber opresión, presión, tensión, angustia, tribulación, todas esas cosas. Porque aflicción viene de la palabra griega tlipsis. Y tlipsis se refiere a una presa para exprimir las uvas o el fruto del olivo en un lagar. Cuando dice que vas a tener aflicción, es que en el mundo tú vas a ser oprimido. Como se oprimen las uvas en un lagar para sacarle el jugo. Gloria a Jesús. Juan 15, 18 y 19 dice Jesús que si fuéramos del mundo, como dijo la pastora, estamos en este mundo. Y Jesucristo dijo que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Y si el mundo nos aborrece, nosotros lo vamos a amar. El Señor está diciendo: no ames al que te aborrece, al mundo. Al pecador sí, al pecador lo vamos a amar, pero al mundo no. Porque si el mundo te aborrece, ¿cómo tú vas a amar al mundo? ¿Has visto creyentes que no tienen luchas? ¿Has visto creyentes que viven en el mundo sin luchas? El problema es que sin lucha tampoco tienen victoria. Y el que no tiene lucha en el mundo es porque el mundo no lo aborrece. Y el mundo no aborrece lo que es suyo, lo que le pertenece. Y nosotros no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Dios. No somos del mundo. La Biblia nos habla de una iglesia que estaba cómoda en el mundo. Sin embargo, ustedes han leído sobre la iglesia que se acomoda. La iglesia de Pérgamo, la iglesia imperial. Hay un ejemplo de una iglesia
que estaba cómoda en el mundo y no tenía lucha contra el mundo. Y esa no es la posición de la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios quiere tener victoria. Estamos claros hasta ahora que cuando yo hablo del mundo, estamos hablando del sistema del orden que gobierna en esta tierra, que opera en esta tierra, que es opuesto a Dios y que descansa sobre el poder del mal, cuyo príncipe es Satanás. Estamos hablando de un gobierno, de un poder, operando sobre este mundo donde el Señor nos dejó. Así que el Señor, si nos puso en este mundo, no nos sacó del mundo, nos dejó luchando, pero nos dejó luchando en el terreno del enemigo. Porque el que opera en este mundo es Satanás. Aquí se describe, el expositor lo describe como un viento huracanado de maldad, que se disfraza de placeres terrenales y todo tipo de satisfacción carnal desenfrenada. Enemigo eterno de todo hombre y mujer de Dios. Y no es un enemigo que nos guste, no es un enemigo que nos buscamos. Es un enemigo que está ahí simplemente por nosotros haber recibido a Jesucristo. Nos convertimos en enemigos del mundo, en enemigos del diablo. Esos son nuestros enemigos a vencer, gloria al nombre del Señor. Vencer al mundo tiene el propósito, un propósito que va más allá de nuestra salvación personal. Necesitamos triunfar sobre el mundo para poder cumplir con la misión que Cristo nos encomendó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero para implantar el orden de Dios tenemos que vencer el orden que opera en el mundo. Sustituir un orden por otro, gloria al Señor. Es como cuando llega un ejército invasor a un lugar, lo invade, lo derroca y planta bandera. Se quita la bandera que era de ellos y pone la bandera de su ejército. Pues así es este ejército de Cristo. Nosotros estamos invadiendo el terreno del enemigo, donde el Señor nos ha puesto, implantando la bandera del evangelio. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Ser luz en medio de las tinieblas. Gloria al Señor. Y para ayudarnos a defendernos, el Señor nos ha dado todos sus recursos. Nos ha dado su ejemplo, porque Él venció al mundo. Nos ha dado el conocimiento de cómo trabaja este sistema. Porque Él dijo, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Y nos ha dado el conocimiento de cómo opera este sistema para nosotros poder combatirlo. Nos ha dado su palabra y nos ha dado esta herramienta grande que nosotros vamos a hablar hoy, que es la fe. Vamos a Mateo 4, 1, 11. A mí me gusta cuando cubrimos una sola porción bíblica, porque así nos podemos detener y sacarle y exprimir el tubo, pero vamos a cubrir muchas porciones. Mateo 4, 1 al 11. Leímos en el devocional la tentación de Jesús. Yo le voy a pedir a alguien que me lo lea completito, rapidito, para ayudarnos, alguien que lo tenga ya. La tentación de Cristo. ¿Lo puedes leer, claro? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El santo. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate bajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Santo. Sí, hasta ahí. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al Señor. Vemos que Satanás lleva a Jesús al Espíritu, ¿no? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Gloria a Jesús. Y ahí sabemos que estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Gloria al Señor. Y Satanás vino a tentarlo para que demostrara su identidad como hijo de Dios. Algo que él no tenía que demostrarle a nadie, porque a ningún hombre que le pidió que demostrase quién él era, él lo hizo. No lo hizo con Pilato, no lo hizo aquí con Satanás. Vino a tentarlo acerca de su identidad. Y tentación da idea de perforar a manera de prueba o experimento, escudriñar, incitar, examinar. Incitarlo para que él cediera a los caprichos o a la voluntad del enemigo. Pero Jesús no tenía que demostrarle nada. Jesús dijo en una ocasión que él no tenía que dar testimonio de sí mismo, que otro daba testimonio de él, y ese otro era el Espíritu Santo. Y el testimonio del Espíritu Santo es verdadero. Él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Por eso cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, la primera vez, y la segunda vez, si eres hijo de Dios, 2 veces. Lo tentó contra su identidad. Primero, contra sus necesidades físicas porque tenía hambre, ¿verdad? Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Alabado sea el nombre del Señor. Y una vez, y 2 veces, y 3 veces el Señor le citó a las Escrituras. La palabra por encima de lo material, la palabra por encima de nuestras necesidades, la palabra por encima de los reinos y la gloria del mundo. Siempre le contestó con la palabra. Cuando apeló a su necesidad física, nosotros no tenemos, y el Señor nos enseñó que no tenemos por qué sucumbir a la voluntad del tentador, simplemente porque yo tengo hambre, porque yo tengo sed, porque necesidades tenemos muchas. Yo tengo hambre, yo tengo sed, yo tengo sueño, yo estoy cansado, yo necesito, yo. Alabado sea el Señor. Poner a prueba a Dios por satisfacer el hambre carnal cuando Él te ofrece el alimento espiritual. No, por eso le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De poner a prueba a Dios, sucumbir ante los deseos del enemigo por una necesidad, cuando el Señor nos suple todas nuestras necesidades y suple nuestra hambre espiritual con su palabra. Alabado sea el Señor, con el alimento espiritual. Pues no, esa es la primera enseñanza que el Señor nos da a través de esta tentación. Con la segunda tentación, que fue cuando le dije, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, que a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Tentar a Dios, obligar, diría yo, comprometer a Dios a hacer cosas para demostrarle al enemigo, tampoco. Nosotros no tenemos por qué tentar a Dios o obligarlo a hacer algunas cosas y luego querer que Dios se responsabilice de las consecuencias de nuestras decisiones. Es como cuando decimos, pues yo tiro para adelante y que Dios venga y arregle y que Dios resuelva. Tampoco, ¿no? Nosotros no podemos comprometer a Dios a hacer algo que Él no ha dicho que va a hacer. Alabado sea el Señor. ¿Dónde queda entonces la sabiduría? ¿Dónde queda la prudencia? ¿Dónde queda la templanza? Y aquí, ¿dónde queda la autoridad sobre el enemigo? Alabado sea el Señor. Quererte llevar a hacer algo. Alabado sea su nombre para siempre. Jesucristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. La última tentación nos enseñó que la codicia de las cosas mundanales y sus glorias pasajeras tienen su origen en el maligno. Fue Satanás quien le dijo a Jesús, cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo, todo esto te daré. Y si se lo podía dar, quiere decir que le pertenecían. O sea que los reinos del mundo y la gloria de ellos, la gloria de los reinos del mundo, le pertenecen a Satanás. Y se lo ofreció el Señor a cambio de adoración. Todo lo que le gusta al hombre. Dinero, porque los reinos del mundo, ¿qué tienen los reinos? Poder, dinero, placeres, comodidades. Todo lo que el dinero puede comprar.
Eso es lo que puede dar los reinos del mundo. Y la gloria de ellos, el reconocimiento del mundo. La vanagloria del mundo, gloria al Señor. ¿A quién no le gusta eso? Como decían antes, gloria a Jesús. Porque los reinos son del mundo y la gloria pues es del mundo. Y todas esas cosas pues le gustan a la carne. El Señor le pudo decir, escrito está, el Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá, porque se lo está pidiendo a cambio de adoración. Pero nosotros podremos someternos o llegaremos a sujetarnos a la voluntad del enemigo por codicia a lo que el mundo ofrece. Porque todas esas cosas que yo le dije que el mundo ofrece son buenas y todas nos gustan. ¿A quién no le gusta la comodidad? ¿A quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le gusta los placeres? ¿A quién no le gusta el poder o por lo menos el acceso al poder? O sea, tener conexiones por todos lados, estar bien conectado, eso es tener poder, tener acceso al poder. Y la fama, ¿a quién no le gusta ser famoso? Pero para eso, todo eso tiene un precio. Y aquí el enemigo le dijo al Señor cuál es el precio. Yo te doy todo eso, pero me tienes que adorar. O sea que cuando tú escoges esas cosas, estás escogiendo servirle al orden de Satanás. Sin darnos cuenta, porque son los ofrecimientos del mundo. Y es bien difícil. O sea que es bien difícil de hacer porque son cosas que a todos los hombres les gustan. Y a esta carne eso es lo que le llama la atención. A todos nos gusta. Pero hay que negarse a sí mismo para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesucristo, en lugar de poder terrenal, escogió la adoración y la obediencia a Dios. Y esta es una decisión personal que cada cristiano tiene que hacer. Porque el mundo va a seguir haciendo sus ofrecimientos como se lo hizo al Señor, va a seguir ofreciéndoselo a los cristianos y va a seguir tentando como tentó al Señor. Aquí es el ejemplo de cómo nosotros podemos vencer esa tentación, porque Él venció primero y nosotros podemos vencer al mundo. Amén. Solamente siguiendo el ejemplo del Señor. Colosenses 2. Colosenses 2, 13 y 14. Aleluya. También la leímos en el devocional. La victoria de Cristo en la cruz nos dio muchos beneficios. Dice que estando nosotros muertos en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida con Él. ¿Cómo nos dio vida? Perdonando nuestros pecados. Nos dio vida porque Él vino a morir en lugar nuestro. Nos sustituyó en esa cruz. Nos dio vida por medio de su resurrección y nos dio vida perdonando nuestros pecados. Y al perdonar nuestros pecados, es que dice aquí que anuló el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Y cuál era esa acta de decreto? Un acta es una sentencia, una declaración. Había una sentencia contra nosotros que decía: el alma que pecare, esta morirá. Así que había una sentencia de muerte sobre todas y cada una de nuestras cabezas. Y como nosotros estábamos muertos en pecados, estábamos destinados entonces a la muerte eterna. Amén. Amén. ¿Quién podía vencer esa acta? Alabado sea el Señor. Si nosotros estábamos en deuda con Dios, porque estábamos endeudados, porque había una deuda que pagar, porque la palabra acta se utiliza para referirse a una obligación monetaria reconocida por un deudor. ¿Estamos claros? Era costumbre que cuando una persona le debía a otro, se escribía y se notaba en un acta. Y eso estaba ahí escrito. Y aquí había un acta en contra de nosotros. O sea que nosotros teníamos una deuda con Dios. ¿Quién podía pagar esa deuda por el pecado? Nosotros no. Nosotros estábamos endeudados con Dios y no podíamos pagar. Estábamos en bancarrota espiritual. Y aquí en el capítulo 7, ni 13 ni 11 que había. Aquí había que pagar. Aquí no podíamos obviarlo y ser salvos sin pagar esa deuda. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién podía cambiar esa sentencia? ¿Quién podía pagar esa deuda? Jesucristo solamente, gloria al Señor. Él la anuló. Dice que anularla es dejarla sin efecto. Él la dejó sin defecto. Él la quitó de en medio.
saldando la deuda con su vida y clavándola en la cruz, porque también era costumbre que cuando la deuda era saldada, se ponía públicamente, se clavaba en algún lugar, para que entonces el deudor, el deudor es el que debe, el otro es el prestador, ¿no? El acreedor, para que el acreedor no pudiera volver a cobrar. O sea que cuando Cristo con su vida pagó la deuda por nuestra vida, estábamos muertos, la clavó, la hizo pública para que ya el enemigo no nos pueda venir a cobrar. O sea que él no puede venir a acusarnos por nuestros pecados pasados, porque ya Cristo los borró. O sea que la quitó de en medio. Alabado sea el Señor. Más adelante dice, por eso nadie os juzgue. Ya no puede venir a juzgarnos, porque esa deuda ya fue saldada, y fue saldada completa, pastor. La saldó completa con su vida y la hizo pública. Alabado sea el Señor. ¿La hizo pública dónde? En aquella cruz del Calvario. Allí se clavó él mismo. Él mismo es nuestra garantía de la deuda saldada. Alabado sea el Señor. Él despojó a nuestros enemigos de todo dominio y autoridad sobre nuestras vidas. El poder que pudiera tener el mundo, el poder que pudiera tener el enemigo, ya está clavado en aquella cruz. Y nosotros tenemos que tener eso bien claro para no dejarnos vencer. Ya no puede acusarnos, ya no puede vencernos, pero va a depender de nosotros. Amén. Primera de Juan 2. Alabado sea el Señor. Vamos a verlo. 12. Les voy a leer para entender por qué escogieron esta porción. Si estamos hablando de la fe que vence al mundo. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nos está hablando de victoria y nos está hablando paralelamente de conocimiento de Dios. O sea que está estableciendo una relación entre nuestra victoria sobre el mundo, sobre el maligno, y el conocimiento que tengamos de Dios. Va a ser proporcional, es la palabra. Gloria a Jesús. Hay una estrecha relación entre el conocimiento de Dios, que se menciona 3 veces, y la victoria del creyente sobre el mundo, el maligno, que se menciona 2 veces. Los padres, los jóvenes, los hijitos, todos los creyentes eran vencedores en la misma medida en que eran conocedores de Dios. Habéis vencido al maligno porque habéis conocido al que era desde el principio. O sea que nosotros, cuando decimos que somos más que vencedores, también tenemos que añadir que somos más que conocedores de Dios. Amén. Porque el que no ha conocido a Dios no va a poder vencer. No podemos hablar de victoria sin conocer a Dios. Somos más que vencedores. ¿En qué? ¿Conocen a Dios? Y conocer no está hablando de un conocimiento intelectual, gloria a Jesús, ni un conocimiento somero, porque yo puedo decir que conozco al gobernador de Puerto Rico, yo sé quién es, yo lo he visto, estoy cansada de verlo, pero no me sentó, usted lo conoce, pero yo no lo conozco, porque yo no me he sentado a la mesa con él. O sea que es un conocer diferente. Este conocer me habla de una intimidad, de una relación, de haber sido reconocido como hijo de Dios, de haber tenido esa relación, de la adopción que Dios hizo en mí y haber sido constituida hija de Dios. De ese conocimiento me habla. Gloria al Señor. Y ese conocimiento está estrechamente ligado, según estos versículos, con la victoria sobre el mundo. Esto quiere decir que nuestra victoria sobre el mundo está determinada por haber tenido la experiencia de la adopción del Padre.
Y mientras tengamos esa íntima comunión con el Padre y el Hijo, no practicaremos el pecado. No podemos ser vencidos ni del mundo ni del pecado. Primera de Juan 3:6 más adelantito lo dice. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esto es una declaración bien terrible, que la voy a repetir, porque muchas veces no la captamos. ¿Sabéis que el que apareció para que no? Todo aquel que permanece en Él no peca. El que está en Cristo no practica el pecado. Si bien es cierto que dice que si algún abogado ha pecado, abogado tenemos en Cristo. Ese es un pecado que usted comete sin darse cuenta. Si ha cometido ese pecado, el Espíritu Santo se lo revela, usted se da cuenta y se arrepiente y tenemos abogado en Cristo. Pero cuando aquí dice que el que permanece en Él, una permanencia en Él, esa permanencia es sin pecado. Es un pecado que no es habitual. Es vivir en pecado. Gloria a Jesús. Y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y eso es lo terrible. El que peca es porque no ha conocido a Dios, dice Dios. Podrá llamarse cristiano, podrá congregarse, podrá ministrar, pero si peca, aquí dice que no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios no se aparta. El que conoce a Dios aquí dice que no peca. Y yo le añado que no se aparta. En una ocasión tuve un encuentro por eso. Una persona que llevaba muchos años en el Evangelio, ministraba, una persona que tenía una relación con Dios, o Dios tiene una relación con ella. Porque de esas personas que el que venga le habla, no importa quién venga, le ministra y le habla precioso de parte de Dios. Y tú dices, bueno, pues esto es una cosa terrible. Y eso Dios le hablaba y Dios le hablaba y Dios le ministraba. Y pecó y se apartó. Y yo dije, tantas cosas y no había conocido a Dios. Y me preguntaron, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú digas que fulano no había conocido a Dios? No, porque es que el que conoce a Dios no peca. Y aquí está el fundamento bíblico para eso. No importa cuántos años han pasado, si has conocido a Dios. El que ha conocido a Dios tiene temor, tiene ese temor en su corazón. El que ha tenido una experiencia personal con Dios, esa experiencia, mi hermano, no hay quien te la arranque, no hay quien te la quite. Por eso es que insistimos tanto en que tú busques tu experiencia personal. Porque en esa experiencia tú vas a conocer íntimamente a Dios. Y vas a tener una relación estrecha con Dios. Te podrán mover, podrán vientos, tempestades, pero tu casa no va a caer porque va a estar cimentada sobre la roca que es Cristo. Y te podrás debilitar, y te podrás cansar, y te podrá pasar cualquier cosa. Pero dejar al Señor, después de haberlo conocido, el que peca no ha conocido a Dios. La conclusión es que el que practica el pecado entonces no ha conocido a Dios. Aleluya. Y después, versículos 7 y 9, después de esto es que habla del amor. Estamos en Primera de Juan, ¿verdad? Sí. Se me movió. Primera de Juan 2, 13, 14. Después de esto es que habla del amor. Después que esto es que la persona puede dar fruto, gloria al Señor. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, dice el capítulo 14. No solamente habían conocido a Dios, estamos hablando de cristianos que no son nuevos convertidos, son cristianos fuertes a los que Él está hablando. Y eran fuertes porque la palabra de Dios permanecía en ellos. Tanto la fortaleza como la victoria entonces sobre el maligno son consecuencias de alimentarse con la palabra de Dios. Y esto viene también con el conocimiento de Dios. Oseas 4:6 dice,
Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios. ¿Y a través de quién viene ese conocimiento? De su palabra. Así que ellos eran fuertes porque la palabra de Dios permanecía en ellos y por eso habían podido vencer al maligno. Estrechamente relacionada con la palabra. Y la palabra permanece, me habla de que no se trata de un hecho aislado, de que habían escuchado la palabra de Dios, ni de que es un efecto instantáneo que se causa al oír la palabra una vez. Se trata de oír, recibir y retener. Cuando esa palabra permanece en nosotros, es porque le prestamos atención, prestamos nuestro oído para oír, la recibimos y la retuvimos en nuestro corazón. De cristianos que tenían oídos disciplinados para estar atentos a la voz de Dios. Porque si abrimos primero nuestros oídos físicos y prestamos atención a la palabra, entonces el Señor y esa palabra va a abrir nuestros oídos espirituales. Queremos tener oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Tenemos primeramente que prestar nuestros oídos físicos y poner atención a la palabra, que esa palabra entre en nosotros. Y entonces vamos a entender. Primero hay que atender para después entender. Pero hay que ni siquiera atiende a la palabra. Presta atención a la palabra. Entonces, si esa palabra no entra por el oído, pasa por la mente y se deposita en el corazón, tampoco vamos a entender la palabra. Así es. Y si no la podemos entender, no puede operar a favor nuestra vida. Digo, ayúdanos a vencer al mundo. La palabra es la espada del Espíritu. Cuando el enemigo vino aquí al principio a tentar a Cristo, escrito está. O sea, para que tú puedas también decirle, escrito está, tienes que atender y entender esa palabra. Y como dije hace un ratito, pues no es cuestión de una sola vez, dice que la palabra permanece, es algo constante, es meditar en ella de día y de noche, como decía el salmista, de día y de noche. Esta palabra forme parte de tu alimento diario, por la mañana, a mediodía, por la noche, todos los días de tu vida. Ir sembrándola en esa mente y en ese corazón. Y dice que en el momento que la necesites, el Espíritu Santo te la va a traer. Y puedas decirle al enemigo, escrito está. Alabado sea el Señor. ¿Con qué vamos a contestar? Con la palabra del Señor. La palabra de Dios guardada en el corazón impide que el pecado entre y domine al hombre. Podremos pecar sin darnos cuenta, pero no podemos ser esclavos del pecado si la palabra de Dios está en nuestro corazón. Ni del pecado, ni del mundo, ni de la vanagloria de la vida. De nada. Gloria a Jesús. Más adelantito, Juan 5, 15. Juan 5, 1 al 5 dice: todo aquel, ¿ya lo tienen? Juan 5, 1 al 5. Sí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, esto es un ciclo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios es nacido de nuevo. ¿Verdad? Eso es lo que dice ahí. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y después dice que lo que es, el versículo 4 dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Como somos nacidos de Dios, vencemos al mundo. Esta es la victoria. Nacido de Dios tiene victoria. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, y regresa a la fe. El que tiene fe nace de nuevo, el que no nace de nuevo vence al mundo, y el que vence al mundo la vence a través de la fe. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Así que para tener victoria primero hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ese nace de Dios. ¿Y va a decir algo, pastor?
Dígame. que muchas veces hay muchas cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú te sientas en tu casa a ver televisión, que no es malo, pero cuando ese programa de televisión te cautiva, tú te quedas bien atento a lo que está sucediendo en ese programa. Es igual que cuando tú vas a una pelea, que tú estás bien atento a esa pelea porque te interesa quién es el que va a ganar. ¿Cierto o falso? El enemigo de las almas, una de las estrategias que está utilizando es desviarnos para que nosotros no atendamos. Fíjese que cuando usted ve un programa, usted no se duerme. Fíjese que cuando usted está viendo una película, usted no se duerme. Fíjese que cuando usted está en un baile, usted no se duerme. Fíjese que cuando usted va al río, usted no se duerme. Pero ¿qué sucede? Esta carne sabe que cuando la palabra llega a nuestro espíritu, rompe las cadenas que hay. Entonces, el enemigo trata de desviarnos para no estar atento a la palabra. Porque si esa palabra llega allá adentro, todo lo malo se va. Toda la carga se va. Eso es que cuando yo atendí la palabra de Dios, yo dejé de usar cocaína, yo dejé de usar marihuana, yo dejé de beber, porque esa palabra se hizo vida en mí, se hizo rema en mí. ¿Ve? Entonces, hay iglesias que no quieren hablar de esto, pero yo como pastor lo tengo que decir. El diablo existe. Y en el mundo, usted y yo tenemos problemas, tenemos dudas, tenemos pérdidas. Y tenemos que dejar de seguir perdiendo. Tenemos que levantarnos, ponernos de pie y decir, yo voy a progresar. Mi familia va a progresar. Mis hijos van a progresar. Mi vida matrimonial va a progresar. Mi vida económica va a progresar. Pero ¿cómo vamos a progresar? Escuchando la palabra de ¿qué? De Dios. Porque la Biblia dice, y perdone maestra que después de este tiempo, lámpara es a mis pies tu ¿qué? Tu palabra. ¿Y qué más dice? Y lumbrera ¿a qué? A mi camino. Porque es que en ese camino que nosotros andábamos, lo que tuvimos fueron pérdidas. Nosotros no venimos a la iglesia a ver al hermano. Nosotros venimos a la iglesia porque tenemos necesidad. Necesidad de salvación. Porque ese mundo lo que te ofrece son engaños, mentiras, traiciones y muchas veces pérdidas. Pero Cristo nos da vida y vida en abundancia. ¿Cuánto levanta la mano? ¿Usted me está entendiendo? O sea, no deje que el enemigo lo desconecte de lo que le puede producir a usted vida. Yo te aseguro que si tú atiendes la palabra de Dios, yo te aseguro que si tú permites que esa palabra entre por tus oídos, porque esa palabra entra por tus oídos, entonces va pregando y llega a tu mente. Y cuando llega a tu mente, llega a tu espíritu. Y entonces se cumple la palabra cuando dice, de modo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Puede venir la prueba, puede venir la enfermedad, puede venir la crisis, puede venir lo que venga. Y la fe, ¿en quién? En Cristo. Que de hecho, esto no son casualidades, porque ese es el mensaje que yo tengo para esta noche.
Sé que estamos en la misma línea. Quiere decir que, amados, que tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Porque ya está bueno de sufrir. Ya está bueno que tú sigas perdiendo. Ya está bueno que el mundo haga contigo lo que le da la gana. Mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, es tiempo que te levantes y comiences a vivir una vida plena en Cristo. Sí, Señor. Yo no me arrepiento de haber servido a Cristo. Porque yo estaba en un punto de droga, sumergido, sin fe, sin esperanza, y lo había perdido todo. Pero cuando yo le puse atención aquel día, en aquella galera preso, cuando Jesús me dijo, si clamas a mí, yo te voy a sacar de aquí. Si clamas a mí, yo te voy a dar una familia. Si clamas a mí, yo te voy a sanar. ¿Y qué pasó? Me libertó de la cárcel. Me dio una esposita. Me dio unos hijos. Me dio ministerio. Me dio economía. Me dio casa. Me dio carro. ¿Qué más yo quiero? ¿Por qué? Porque esa palabra quebranta todo yugo. Y usted perdone que yo me haya parado a dar este discurso, pero es que el Espíritu Santo me está diciendo que hay alguien aquí que tiene que atender la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que hace es llorando y sufriendo y perdiendo. Y si Dios te dio la oportunidad de entrar por esas dos puertas, es porque Dios tiene propósitos contigo. Es porque Dios quiere arrancar de ti todo ese dolor, todo ese quebranto, que te estás haciendo muchas preguntas, porque tú dices, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué voy a hacer? Este es el día que ha hecho el Señor. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Dios le bendiga. El hombre carnal, el hombre en su condición natural no puede vencer al mundo. Así es. El hombre natural es arrastrado por las corrientes del mundo. Así como el pastor fue arrastrado por la drogadicción. Unos por una cosa y otros por otra. Pero para vencer al mundo hay que nacer de nuevo. Sí, Señor. Porque solamente lo que nace de Dios aquí dice que vence al mundo. Y para nacer de nuevo hay que creer en Cristo. Y para creer en Cristo hay que escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra. Así que todo lo que hemos hablado en esta mañana está estrechamente ligado con nuestra victoria sobre el mundo, que ya fue garantizada por la victoria de Cristo. Amén. Sí, El Señor. nuevo nacimiento y la victoria sobre este mundo van a depender de que nuestra fe esté cimentada en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Gloria a Jesús. Y me encanta que aquí se habla de victoria en dos tiempos, en presente y en pasado. Dice, la fe, esta es la victoria. Y eso es tiempo presente. Presente es una victoria actual. Nuestra victoria hoy depende de que Cristo en pasado ya venció al mundo. Victoria y vencer, él tiene la misma raíz. O sea que me está hablando de dos victorias. Mi victoria de hoy depende de que ya Cristo tuvo una victoria. La de él fue en pasado, la mía es en presente. Porque nosotros hemos también nacido de Dios por medio del Espíritu. Él nació de Dios. Él fue engendrado por Dios y él venció al mundo. Nosotros somos engendrados espiritualmente por el Espíritu Santo y también vencemos al mundo. La fe es algo que no se enseña, nosotros te enseñamos la palabra. La fe es algo que no se hereda, se heredan las promesas. Sí, Señor. La fe es una experiencia individual que proviene por oír la palabra de Dios, una experiencia personal. Y como dije ahorita, por oír, ¿oír cómo? La palabra. Oír, recibir y retener. Oír, recibir y retener. Como dijo el pastor, entra por tu oído, va a procesar en tu mente y va a tu espíritu. Y por su efecto, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, y solo entonces, cuando seamos más que oidores, más que conocedores, entonces es que vamos a ser más que vencedores. Amén.
Pues Dios le bendiga esta mañana.